Antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz sobre estos detalles, sobre cómo está previsto el plan de despliegue y universalización de las vacunas, me gustaría que ustedes en sus casas conozcan la información de cuáles son estos acuerdos y contratos que ha suscrito nuestro país. El compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la vacunación contra el COVID-19 en Colombia es firme y se demuestra con hechos concretos como los acuerdos anunciados con farmacéuticas y mecanismos mundiales que permiten el arribo de las dosis al país. Serán 29 millones de colombianos quienes recibirán la vacuna en 4 acuerdos. Mecanismo COVAX. Este es el mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud, que busca establecer en 172 países la consecución conjunta y una distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus. El gobierno oficializó el convenio de adquisición de las primeras 20 millones de dosis, que cubrirán las 2 posturas para 10 millones de colombianos. Pfizer-BioNTech. El pasado 18 de diciembre se hizo el anuncio con esta farmacéutica para la adquisición de 10 millones de dosis, es decir, para 5 millones de ciudadanos. Queremos celebrar con ustedes esta gran noticia de este acuerdo que el país ha establecido para 10 millones de dosis de forma progresiva para entrega en el 2021. Oxford-AstraZeneca. También, en diciembre pasado, se destinaron los recursos para la compra de 10 millones de dosis de esta vacuna desarrollada por la prestigiosa Universidad Inglesa, en conjunto con este laboratorio internacional para 5 millones de ciudadanos. Janssen. El anuncio se hizo el pasado 30 de diciembre y plantea el arribo de 9 millones de vacunas para 9 millones de ciudadanos. A diferencia de las otras vacunas, el medicamento de Janssen tan solo requiere la aplicación de una sola dosis y no 2. Los ensayos clínicos de esta vacuna se llevaron a cabo en Colombia con 4.218 voluntarios, que participaron en la fase 3 del proceso. Los estudios se realizaron en personas entre los 18 años y pacientes por encima de los 60 años de edad. El proceso en Colombia ya está en marcha con la organización de la logística para aplicar el Plan Nacional de Vacunación, diseñado por el gobierno, y la aplicación de las vacunas iniciará dentro de algunas semanas. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para la ministra de nuestra ministra de Educación y para todos los colombianos. En este tema de vacunas es necesario aclarar algunos temas sobre los procedimientos. El primer tema a aclarar es: todos los países del mundo están compitiendo por tener acceso a vacunas. 164 países están en el mercado adquiriendo vacunas y buscando siempre generar vacunas para su población. Dentro de todo ese proceso se planteó el mecanismo COVAX, bajo el cual Colombia ya suscribió el respectivo contrato para adquirir vacunas para 10 millones de colombianos, equivalentes a 20 millones de dosis, con vacunas que sean de 2 dosis. Ese contrato ya está suscrito y es preciso. Igualmente tenemos convenios con Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Esos convenios nos prevén 10 millones de vacunas para 5 millones de colombianos en el caso de Pfizer, 10 millones de vacunas para 5 millones de colombianos con AstraZeneca y 5 millones de vacunas aproximadamente para el caso de Janssen, que es una vacuna de una dosis. Eso nos permite asegurar 29 millones de vacunas para 34 millones y en este momento estamos trabajando con otras farmacéuticas para tener acceso a otras vacunas. Colombia ha tenido una aproximación que se llama de portafolio, es decir, tener diferentes tipos de vacunas para permitir su uso en diferentes poblaciones, con diferentes regiones del país, y hay casos en los cuales una vacuna de una dosis es muy conveniente porque nos permitirá llegar a zonas como la Alta Guajira o zonas como el Chocó, donde es muy difícil la revacunación de la población. Todas las empresas que venden vacunas, y en esto incluyo hasta la vacuna rusa, exigen un acuerdo de confidencialidad de cada país. Todos los países tenemos que firmar acuerdos de confidencialidad. Bajo esos acuerdos, el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando. Eso no es solo Colombia, son todos los países del mundo.
y todos los países que han negociado se tienen que firmar estos acuerdos de confidencialidad. ¿Qué sucede si un país decide no firmar un acuerdo de confidencialidad? Simplemente no tiene acceso a vacuna con esa empresa en particular. ¿Qué sucede si el país viola el acuerdo de confidencialidad y entrega la información o la hace pública? Simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de la vacuna. Por eso es un tema totalmente sensible, delicado, y en el que los colombianos tenemos que entender, y las diferentes instancias del país, públicas y privadas, tienen que entender que esta es una situación de una gran sensibilidad y que amenaza la seguridad de la salud pública y la propia seguridad del país. Por esto, este tema, los funcionarios que estamos trabajando en este tema, hemos tenido que tomar esas previsiones. Esas no son las previsiones que nos inventamos nosotros, quiero hacerlo también muy claro. La propia ley colombiana lo previó y lo permite. Y quiero hacer referencia específicamente a la ley 1712 del año 2014, que es la ley de transparencia. Esta ley 1712 que nos obliga a todos los funcionarios públicos y a todas las instancias de gobierno a revelar toda la información concerniente a convenios, contratos y a toda la información de nuestra gestión como servidores públicos. También tiene dos artículos que son muy específicos, el artículo 18 y el artículo 19, que plantean excepciones a esa obligación que existe para los funcionarios y las entidades públicas de revelar dicha información. Esas excepciones tienen que ver el artículo 18 con situaciones de secreto industrial y o comercial, que tiene que ver específicamente con la situación de estas vacunas. Y segundo, el artículo 19, que también lo prevé cuando hay una situación literalmente de amenaza a la salud pública del país, entre otras consideraciones. Nosotros estamos en emergencia sanitaria, de una situación en la que tomamos el riesgo de dejar al país sin vacunas, y por esa razón estos dos artículos de la ley 1712-2014 nos dan la cobertura, de manera que nosotros como funcionarios públicos y entidades públicas no estamos cometiendo ningún acto ilegal, sino al contrario, estamos protegiendo al país, y esa entendemos que es totalmente nuestra responsabilidad para proteger a los colombianos. ¿Cómo es el proceso para la adquisición de una vacuna? Yo quiero hacerle toda la claridad a los colombianos a este respecto. El proceso para la adquisición de una vacuna parte primero de un análisis que realizamos en el Ministerio de Salud de cuáles son las vacunas disponibles en el mundo, cómo va el avance y los desarrollos a nivel mundial de esas vacunas. El mercado, sabemos que hay más de 100 desarrollos de vacunas, pero definitivamente solo hay 6 desarrollos que en este momento ya republicaron resultados donde muestran la eficacia de las vacunas y la seguridad, y son aquellas que efectivamente podemos entrar en proceso de adquisición. Mientras no haya esa definición, simplemente no va a ser posible entrar en consideración por vacunas que no tengan las condiciones, porque sería demasiado arriesgado. Entonces, bajo esas condiciones se plantea la adquisición de la vacuna. No es el Ministerio de Salud ni el Ministro de Salud único quien decide qué vacuna adquirir. Se creó una instancia que se llama la Instancia Asesora para la Adquisición de Vacunas, de la cual hacen parte el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, de la cual hace parte también algunas instancias académicas independientes, como la Academia Nacional de Medicina, como es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, como es la Asociación Colombiana de Infectología, con voz y con voto, y una representación de los secretarios de salud del país. En esa instancia se presenta, se discute la evidencia y se decide cuál vacuna se debe adquirir, y se establece una recomendación que el Ministerio adopta, y el Ministerio le solicita a la Unidad de Gestión de Riesgo la adquisición de la respectiva vacuna y la suscripción del respectivo contrato. Ese contrato es suscrito, en el caso de Colombia, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo por la fiduciaria La Previsora,
que es la entidad del Estado que tiene la capacidad de contratación para poder adquirir dichas vacunas. Esos contratos los suscribe la persona que está a cargo, la gerente de la previsora, y esos contratos se firman con la respectiva entidad. En todo este proceso, muy importante decirlo, las entidades de control, los organismos de control, tienen la capacidad de participar en la instancia asesora, se les cursa invitación, y también cuantas veces nos requieran la información, incluyendo los propios contratos, se les puede remitir para que ellos hagan el respectivo control de nuestra actuación como funcionarios públicos. Ellos también, estas instancias de control, necesariamente están cobijadas por el acuerdo de confidencialidad. Eso es totalmente importante para garantizar que el país no tenga riesgos frente a la posible adquisición de estas vacunas. Nosotros, obviamente, tenemos una meta de vacunar 35 millones de colombianos, ya tenemos asegurados 29, hemos seguido suscribiendo acuerdos con las diferentes entidades y revisando la evidencia de cómo se va presentando a nivel nacional, a nivel internacional la evidencia para poder suscribir los respectivos contratos. El presupuesto asignado a la fecha para los acuerdos que se han suscrito en este momento suma los 1.53 billones de pesos. Estos recursos han sido aportados por el Ministerio de Hacienda para las respectivas compras. Siguiente punto, ¿cómo está la proyección de las vacunas que van llegando? Yo quisiera aquí en este punto presentar un video para que los colombianos tengan la claridad sobre este tema. Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas, de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS. Y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando. Siguiente punto que nos parece absolutamente importante para que los colombianos tengan la claridad de cómo van a llegar estas vacunas. Y esto tiene que ver con cómo están llegando en el mundo entero. Ustedes de pronto han visto mucha información a nivel mundial diciendo que hay países en los cuales no han llegado el número suficiente de vacunas, otros van llegando y otros han llegado cantidades y no se han podido tener una velocidad adecuada de vacunación. Esto quiero decir lo que es el proceso de vacunar millones de personas, es un proceso supremamente complejo técnicamente, no solo en Colombia, sino en los países más desarrollados del mundo. Y claramente hay insatisfacción o hay críticas en países como España, Alemania, los mismos Estados Unidos sobre cómo está realizando el proceso de vacunación. ¿Por qué razón? Porque vacunar, como es en el caso colombiano, 35 millones de colombianos adultos, muchos de ellos con 2 dosis y en el contexto de la geografía que hay en el país, probablemente representa el reto de salud pública más grande que ha tenido este país en toda su historia. Y quiero que los colombianos y quienes a veces hablan ligeramente de estos temas sin profundidad de conocimiento lo tengan claro. Este es el reto de salud pública más grande que ha tenido este país en su historia. ¿Cómo estamos previendo el flujo de vacunas? Yo tengo una gráfica que quisiera mostrar. Esta es una gráfica de una proyección tentativa, quiero recalcar. Proyección tentativa porque todavía ni siquiera el mecanismo COVAX tiene claro cuántas vacunas le van a llegar mes a mes. La industria farmacéutica está entregando cantidades muy pequeñas de vacunas a los países, con excepción de algunos como los Estados Unidos, donde ha entregado por millones, pero porque allí este país o hay países que han decidido cerrar la exportación de vacunas y se ha tenido una entrada abundante de vacunas. Pero el resto, la generalidad de los países, incluyendo países de Europa, han tenido limitaciones en el acceso a vacunas, en los tiempos de entrega y en todas las situaciones. Y las cantidades que se están entregando inicialmente son muy pequeñas. Esta es la previsión que tenemos. Como ustedes ven, hay meses que podríamos tener
mayor número de vacunas. Nosotros estamos calculando que iniciamos, como hemos dicho extensamente, el mes de febrero, iniciar la vacunación masiva. Iniciaremos seguramente con el grupo 1, que son trabajadores de la salud y mayores de 80 años, e iremos creciendo a lo largo del tiempo si se nos cumplen estas previsiones de disponibilidad, tal como están planteadas acá, con los diferentes, sumando los diferentes proveedores que tenemos. Esto puede cambiar en la medida que podríamos incrementar el número de vacunas al principio o se nos podría retrasar un poco, pero lo que es claro es que nosotros, ni ningún país del mundo puede garantizar que en 1, 2 ni 3 meses va a tener toda la población cubierta. No lo ha logrado Estados Unidos, no lo han logrado los países europeos. Colombia va a tener un proceso, como hemos dicho extensamente, durante todo el año 2021, un proceso extenso de vacunación de la población, y la llegada de vacunas va a ser el factor crítico en Colombia y en todos los países. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esa situación se va a dar de esta manera. Un tema también muy importante que muchas personas también se preguntan: ¿cómo son los vacunadores? ¿Dónde se forman los vacunadores? ¿Quién les da formación a los vacunadores? Y en esto yo creo que es muy importante que usted haga referencia, primero, porque como lo veíamos en su explicación clara, diáfana de cómo ha sido este proceso, también es interesante que Colombia, que es un país reconocido en toda América Latina por tener un programa ampliado de inmunización que año tras año llega a millones de ciudadanos, eso también se debe a una logística y a un grupo de personas que están entrenadas para estas tareas. Pero también es importante que dentro de este plan de vacunación estamos también avanzando en formación de talento humano para también cumplir con ese propósito. Sí, presidente, esto que usted pregunta es absolutamente importante. Nosotros decidimos como país, como gobierno nacional, adherir al programa PAI, a la estructura existente del programa PAI para efectuar este proceso. No nos podemos ni tendría ningún sentido inventarse un proceso aparte para vacunar COVID. Tenemos la infraestructura con los 37 centros de acopio, con respaldo, con todo lo que ello implica, refrigeración. Vamos a dotar la capacidad de ultrarrefrigeradores y todo el programa se desarrollará dentro de la estructura del sistema de salud. Esto es muy importante que los alcaldes y gobernadores de Colombia lo entiendan. Aquí no es que nos vamos a inventar un programa de vacunación aparte, no. El programa fluye dentro de la estructura del gobierno, desde el gobierno nacional, tal como se va a hacer todo el programa de vacunación para niños en Colombia, que ha sido completamente exitoso. Obviamente, la logística y las condiciones para esta vacuna, por sus características, algunas de ellas tienen requerimientos especiales, deben tener un manejo especial, pero es dentro de toda la estructura del sistema. Para eso implica, nosotros en el análisis que hicimos, la evaluación que hicimos ya hace varios meses, evidenciamos que Colombia tiene aproximadamente 3.000 centros de vacunación, 3.000 unidades de vacunación, tenemos aproximadamente 7.000 vacunadores, pero necesitamos crecer en esa capacidad. Por esa razón, señor presidente, se planteó con el SENA el curso de capacitación, manejo de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia, que se lanzó el día de ayer y que es en el cual buscamos apoyar a los territorios en todo el proceso de capacitación de vacunadores. Nosotros hemos venido trabajando con gobernadores, alcaldes, con todos, para poder establecer el proceso y lograr que tengamos la adecuada preparación al respecto. Tema de unidades de cuidado intensivo, presidente, ¿usted quiere que hablemos un poco? Yo diría, ministro Fernando, varios temas para que los abordemos rápidamente. La expansión de las unidades de cuidado intensivo en el país. A lo largo de esta pandemia hemos logrado duplicar el número de unidades de cuidado intensivo que tenía Colombia cuando empezó la pandemia, que era un número alto. Colombia era uno de los países que tenía más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Teníamos alrededor de 5.400 unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos cerca de 11.700. Pero también en estos días donde hemos visto algún nivel de presión en algunas de las principales ciudades,
también con esa reserva estratégica y utilizando también equipos que están en otras regiones del país, que están en una situación muchísimo menor en términos de presión sobre esas mismas unidades, hemos aumentado esa capacidad. Importante que hagamos esa referencia y también, ministro, rápidamente a lo que ha sido también el programa de dotación de medicamentos con las cerca de 8.5 toneladas de medicamentos que trajimos en las últimas semanas al país y que están irrigándose también en las redes de servicios de salud. Sí, Colombia, presidente, y hay unas gráficas que vamos a pasar mientras tanto, ha tenido un desarrollo diferencial según ciudad en lo que tiene que ver con la afectación de la epidemia durante el mes de enero, que hemos visto números crecientes. En Bogotá, evidentemente nos ha impactado de manera muy importante las festividades de Navidad, Año Nuevo y la celebración del partido de fútbol, las velitas, todos esos días, y como ven, hemos venido un número creciente de demanda de solicitudes de cuidado intensivo que se ha tendido a estabilizar alto y esperamos que esté bajando, empezando a bajar en aproximadamente una semana, de manera que esta semana que estamos en una semana crítica. En Antioquia la situación ha tenido mucha menos intensidad. Siguiente, vemos a Medellín. Medellín también ha tenido una situación muy parecida, con un número en el cual no hay una afectación muy alta. Siguiente. Norte de Santander, que fue muy crítico en diciembre, viene bajando, como se ve en la gráfica, señor presidente, ya de manera relevante el número de casos de solicitudes nuevas de cuidado intensivo. Siguiente. Risaralda también ha venido bajando. Siguiente. Tolima también se ha venido en un ámbito de reducción. Siguiente. Con esas terminamos y básicamente lo que se puede decir es que en Colombia hemos tenido ciudades donde hemos tenido un segundo pico, particularmente Cúcuta y Bogotá, otras ciudades donde se ha mantenido alto, pero no hemos tenido un segundo pico como Medellín o Cali, y otras ciudades como las ciudades de la costa atlántica y de la zona pacífica del país, donde prácticamente no tuvimos una afectación por Navidad. De manera que en este momento la situación más crítica se nos presenta en la ciudad de Bogotá. Nosotros en este momento tenemos 11.600 camas de cuidado intensivo. Antes de la pandemia teníamos 5.300 y hoy tenemos una disponibilidad del 28%, obviamente con diferencias entre ciudades. Hemos entregado 5.061 ventiladores y en esta semana hemos entregado a Bogotá 94 nuevos ventiladores de la reserva técnica, así como algunos que se lograron prestar de otras ciudades, y hemos entregado más de 4.000 monitores y 5.000 bombas de infusión. Obviamente, como usted lo decía, presidente, esta es una afectación muy determinada por la afectación de aglomeraciones de diciembre, las libertades que nos dimos pese a nuestras recomendaciones y advertencias que nos dimos muchos colombianos, y muy importante para terminar, la afectación que se está dando al interior de los núcleos familiares. Es el mayor factor de contagio. Las reuniones dentro de la familia son mucho mayor factor de contagio que las comerciales, que las de empresas, que las que sean espacio abierto. La afectación dentro de la familia es lo más crítico en este momento, de manera que esperamos que por favor avancemos, los colombianos tengamos conciencia de esto para poder empezar a bajar, especialmente en la ciudad de Bogotá, los brotes que nos han venido presentando. Muchas gracias, ministro Fernando, además por esa descripción tan detallada de todo el proceso de adquisición de las vacunas. Pero también yo quisiera dar una información que es muy relevante. Ya hemos llegado a cerca de 380.000 millones de pesos en los pagos de bonificaciones al personal de la salud que ha estado en la primera línea de atención del COVID-19. Ya son más de 250.000 trabajadores de la salud que han recibido esta bonificación. Mañana estaremos haciendo un informe también detallado con testimonios de muchas de las personas que han recibido esta bonificación, que ha sido fundamental para aquellos que han atendido todo este proceso. Y también quisiera saludar al doctor Cuauhtémoc Ruiz, que es el jefe de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud. Él está en la ciudad de Washington.